Bendiga a Dios. Amén. Pues gracias a Dios porque una vez más nos permite poder sentir, poder estar en este lugar juntamente con usted, hermano, alabando, glorificando a nuestro Dios Amén. Todopoderoso. Aleluya. También me gozo, hermanos, testimonio de mi hermano, Así es. ya que él ha pasado mucho tiempo tribulado porque se ha quedado sin empleo. Y ahora pues Dios está obrando en su vida. Amén. Gracias a Dios por ello. Así es. Aleluya. El tema de esta mañana, hermanos, es dando todo por Jesús. Invito a mi hermano a que se ponga de pie, que ahora su Biblia. Veamos al Evangelio de Lucas, del capítulo 14, versículo 25 al 27. Aleluya. Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, 25 al 27. ¿Tenemos, hermano? Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aleluya. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y oramos a nuestro Dios y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, amado Dios, le alabamos y le bendecimos en esta mañana, Señor. Sea usted ayudándonos en esta hermosa mañana. Le pedimos a su Espíritu Santo, Señor, que sea Él quien ministre nuestras vidas en esta mañana, que nos hable y que nos edifique, Señor. Ayúdanos a entender esta maravillosa palabra, Señor. Que su palabra penetre hasta nuestros corazones, Señor. Que nos ayude a reflexionar, que nos ayude a hacer conciencia, Padre Santo. Sabemos que usted habla a tiempo, bendito Dios, por eso le pedimos que nos dé el entendimiento, la sabiduría necesaria para que nosotros podamos discernir ese mensaje que hoy trae para cada uno de nosotros, Dios. Edifícanos en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder obedecerla también, bendito Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a buscar de ti cada día más, Señor. Ayúdanos a amarle a usted y amar a nuestro prójimo, Padre Santo. Así también, poderoso Dios, pedimos por estas peticiones, amado Dios, que mis hermanos han traído hasta este lugar, Padre Santo. Yo le pido, Padre bendito, que sea usted obrando en todos, obrando conforme a su voluntad, obrando conforme a su misericordia, Padre Santo. Yo sé que usted tiene el poder suficiente para poder ayudarnos a todos, poderoso Dios. Por ello le ruego y le suplico, Padre Santo, que nos ayude y que obre en cada uno de nuestras vidas. En el nombre de Jesús se lo suplico, Padre bendito. Amén y amén. Por Dios. Puede sentarse, querido hermano. Darlo todo por Jesús, hermanos. Seguir a Jesús, hermanos, es un gran compromiso, un compromiso serio que cada persona adquiere cuando acepta a Cristo Jesús. Porque ello, hermano, venir a Jesús no solo es venir a sentarse a la iglesia, venir a recibir palabra de Dios, hermano, sino que también ser seguidor de Jesús es un gran compromiso, hermano. Sí, amén. Es algo bastante serio que tenemos que tomarlo todos con mucha responsabilidad. ¿Será posible, hermano, de que quizás usted y yo no hemos pasado por esa situación, hermano, en donde tuvimos que elegir entre elegir a nuestra familia o elegir a Cristo Jesús? Pero la verdad que eso sucede, hermanos, por ejemplo, en los judíos, hermanos. Ustedes saben que ellos son religiosos y no creen en Jesús. Pero cuando un judío, hermano, se convierte a Cristo Jesús, también, hermano, vienen problemas con su familia. Quizás lo echan, lo destierran, hermano, lo desheredan. Entonces, hermanos, vienen muchos conflictos, se meten muchos problemas con su familia por seguir a Jesús. Y también, hermanos, quizás quizás algunos de nosotros hemos pasado por esa situación, hermano, de que sabemos que muchos de nosotros hemos venido de la religión católica, quizás, y quizás convertirnos al cristianismo, convertirnos al evangelio, hermanos, nos ha traído problemas con nuestros familiares.
Y eso, hermanos, es muy triste porque la verdad el mundo está perdido, hermanos, sin Cristo Jesús. Si usted y yo no seguimos a Jesús, entonces nuestra vida está perdida. Nosotros estamos en una muerte espiritual, le llama la Biblia. Por ello, hermanos, es necesario que si usted y yo estamos siguiendo a Cristo Jesús, que le sigamos, hermanos, con mucho amor, que le sigamos, hermanos, sirviéndole siempre, con ese deseo siempre en nuestro corazón y dando todo por Jesús. Por ello, hermano, yo le digo que es bien cierto que también Cristo Jesús, cuando nos llama a servirle, cuando Él hace el llamado, Él no pone un precio. Él no dice, hermanos, si quieres venir a mí tienes que pagar tanto, o tienes que hacer algo, o tienes que hacer alguna obra. No, hermanos, venir a Jesús no tiene precio, pero realmente sí hay un precio cuando venimos a Cristo Jesús. Esto es, hermanos, puede sonar contradictorio, pero realmente, hermano, esta es una paradoja. Que venir a Cristo, seguir a Cristo no tiene precio, pero sí usted y yo tenemos que pagar un precio. Una paradoja es, hermanos, es decir algo contrario a la verdad, pero que no lo contradice, porque sí es cierto. Es cierto, como le digo, que nuestra salvación, hermanos, no tiene precio, usted y yo no la podemos pagar. Solo Cristo Jesús es el dador de la vida eterna. Y para obtenerla, hermanos, tenemos que venir a Él, tenemos que seguirle a Él. ¿Sí? Pero ese precio no lo podemos pagar monetariamente, hermanos, sino que el precio que usted y yo debemos de pagar es, hermanos, es de actuación, es de acción. Es algo que usted y yo adquirimos, como yo le digo, un compromiso serio. Y por ello le digo, hermanos, que realmente usted y yo, si vamos a seguir a Jesús, sigámosle porque verdaderamente le amamos. Amén. Porque verdaderamente, hermanos, le estamos conociendo y queremos más de Él. Amén. Por ello, hermano, en esta hermosa mañana, Dios nos habla y nos decía algo muy importante. Y vamos a entrar al primer punto, hermano, que está en el versículo 25. Aquí hay una pregunta, hermanos, ¿por qué seguir a Jesús? ¿Por qué seguir a Jesús? En el versículo 25 nos dice que grandes multitudes iban con Él y volviéndose le dijo. Este versículo dice, hermanos, que grandes multitudes seguían a Jesús. Esto era, hermanos, porque sabemos de que Jesús, cuando vino aquí a la tierra, hermanos, venía predicando el reino de los cielos. Y mucha gente le seguía, mucha gente le buscaba a Él. Pero, hermanos, realmente aquí surge la pregunta, ¿por qué seguían a Jesús esa gran multitud? ¿Por qué usted y yo seguimos a Jesús? En ese tiempo, hermanos, grandes multitudes le seguían, pero no todas las personas que le seguían, hermanos, significaban que eran sus discípulos. Que no todas aquellas personas que seguían a Jesús, hermanos, creían en lo que Él decía. Veamos, hermanos, qué es lo que decía Jesús, por lo cual que buscaban de Él. En Juan, en el capítulo 6, versículo 26 dice, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En el contexto de este versículo de Juan, hermanos, antes de eso, Jesús había alimentado a 5,000 personas, a 5,000 hombres. Y esto es lo que le dice Jesús a la multitud. Se volvió a ellos y le decía, ustedes no me buscáis por las señales que yo hago. Ustedes no me buscáis por lo que yo predico, sino que ustedes me buscan porque son saciados, porque les di alimento. Entonces, hermanos, estas personas buscaban a Jesús por la razón equivocada. Y aquí donde viene la pregunta que yo decía, ¿por qué usted y yo seguimos a Jesús? ¿Le estamos siguiendo, hermanos, por la razón correcta? ¿O le estamos siguiendo por alguna razón equivocada? Realmente, hermanos, Jesús les decía que ellos le estaban buscando por una razón equivocada. Lo que ellos querían solo era saciarse. No le buscaban por las señales que Él hacía. No le buscaban porque Él estaba predicando la salvación eterna. No le buscaban por esa razón, sino que le buscaban porque ellos querían seguir saciándose
del hambre que ellos tenían, de la necesidad que ellos tenían. Usted y yo, hermanos, podemos tener muchas necesidades, las tenemos, ¿sí? Y sabemos muy bien, hermanos, que solo Dios nos puede ayudar con esas necesidades. No hay duda, hermanos, de que Él sí puede ayudarnos con nuestras necesidades. Pero realmente, hermanos, usted y yo no vamos a seguir a Jesús porque nos ayude con nuestras necesidades. Podemos tener necesidad de salud, necesidad económica, necesidad de empleo, muchas cosas más, hermanos. Pero que nuestras necesidades, hermanos, no sea el motivo principal por lo cual buscamos a Jesús, sino que la principal razón es otra, hermanos. Y nos dice Juan siempre en el capítulo 6, versículo 27, hermanos, nos dice ya Jesús: trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Imagínense, hermanos, aquí Jesús nos está dando un significado por el cual seguirle. Aquí dice: trabajar no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Le decía a la multitud que si le siguen a Él, que no le sigan por la comida, porque eso va a aparecer y un día se va a terminar, sino que si le siguen, que sea por la vida eterna que Él ofrece. Amén, así Que es. está solamente en Él. Claro. Y es por eso, hermanos, que más después en este mismo capítulo de Juan, Él se da a conocer como Jesús, el pan de vida, el dador de la vida eterna. Aleluya. ¿Sí? Es por esa razón, hermanos, que usted y yo debemos de seguir a Jesús. Sí, Señor. Porque Él es el único que da vida eterna. Gloria a Dios. Él es el único que nos puede dar esa vida en el cual nosotros un día podemos llegar a conocerle a Él personalmente. Amén. ¿Sí? Por ello, hermanos, esa es la única razón por la cual usted y yo debemos de seguir a Jesús. No debe existir otra razón más que solo seguirle, porque creemos que Él es un Dios todopoderoso y que tiene el poder suficiente para salvarme a mí, para salvarle a usted y para salvarnos a todos. Gloria a Dios. Por ello, hermano, esa es la única razón por la cual debemos de seguir a Jesús, ¿sí? Porque Él es la fuente de vida, Él es vida eterna y por ello debemos de seguirle. Y por ello, hermanos, cualquier circunstancia, cualquier necesidad no sea motivo por el cual estemos aquí, sino que el único motivo es que nosotros podamos llegar a la meta, es en el reino de los cielos. Aleluya. Por ello, hermanos, las necesidades vienen acompañadas después. Eso nos dice en Mateo en el capítulo 6, versículo 33. Nos aconseja la palabra de Dios: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya. Como le decía, mi hermano, que la principal razón, el motivo que busquemos a Jesús, sea porque queremos salvar nuestra alma. Pero también, hermanos, si nosotros venimos a Cristo Jesús, sabemos que venir a Cristo Jesús no solo es venir a recibir palabra de Dios, sino que también es que cuando le recibimos a Él, le recibimos como nuestro Señor, no solamente como nuestro Salvador, que sí sabemos que Él es el dador de la vida eterna, Él se convierte en nuestro Salvador, pero también le recibimos como nuestro Señor, ¿sí? Quien gobierna nuestras vidas, ¿sí? Y si le recibimos como nuestro Señor, hermanos, nosotros debemos de servirle a Él, de obedecerle a Él, de amarle a Él. Por ello, hermano, que las necesidades y las circunstancias no nos motiven a buscar a Jesús. Que es cierto, hermanos, que eso también nos ayuda, que pueda ser un medio por el cual nosotros nos acerquemos a Él. Pero sí, hermanos, realmente el motivo principal también es que Él puede salvarnos a nosotros. ¿Sí? Por ello, hermanos, es necesario que usted y yo siempre le sigamos a Jesús por esos motivos. Lo demás, hermanos, va a venir por añadidura, como dice la palabra de Dios. Si usted y yo somos fieles a Dios, si usted y yo le servimos a Dios, si usted y yo somos obedientes a Dios, Él nos va a suplir todas nuestras necesidades. Gloria a Dios. De eso no hay duda, hermanos. Sí, Y Señor. lo sabemos porque lo vivimos y porque lo sentimos, hermanos. Señora, El punto número 2, hermanos, dice que seguir a Jesús es amarlos más que a nuestros familiares. Versículo 26, hermanos, dice: si alguno viene y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas
y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mira, hermanos, este versículo es bastante fuerte, ¿verdad? Creo que quizás a muchos no nos gusta oír eso, que nos digan que si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y demás familia, hermanos, porque aborrecer, hermanos, es, como le digo, como odiarlo, ¿sí? Como ser indiferente a las demás personas, eso es aborrecer. Pero realmente, hermanos, la palabra de Dios no nos está diciendo que aborrezcamos a nuestros familiares. Aquí, hermano, Jesús no nos está diciendo que nosotros dejemos de amar a nuestra familia, sino que lo que nos está diciendo, hermanos, que le amemos menos que a Él. Que a quien debemos de amar más es a Cristo Jesús. Aleluya. ¿Sí? Que Él debe ser, que primero le amemos a Él y que después amemos a nuestro familiar. Que el amor que le tenemos a nuestra familia, hermanos, no sea impedimento para que usted y yo busquemos seguir a Jesús. Así es. Por ello es que nosotros debemos, hermanos, de amar primero a Dios. Amarlo sobre todas las cosas. ¿Sí? Esto, hermanos, que dice Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas, dice, y aún también su propia vida, no la aborrecemos, no somos discípulos de Él. A estos hermanos se le llama una hipérbole. Una hipérbole es, hermanos, es exagerar. ¿Cómo se lo explico, hermano? Por ejemplo, cuando usted le dice al niño pequeño, si se acerca a un perro, por ejemplo, usted le dice, no se acerque al perro, porque si no te va a comer. Te va a arrancar un pedazo de pierna, un pedazo de mano. Usted está exagerando para que el niño cambie su pensamiento y cambie su actuar, que cambie su acción. ¿Sí? Por eso, hermanos, de esta manera nos dice Jesús a nosotros: el que no aborrece a padre, madre, hijos, hermanos, no es discípulo mío. Pero aquí no está diciendo que le aborrezcamos a nuestros familiares, sino que lo que está diciendo es que debemos de amarlos menos. Sí, amén, así es. A Dios. Debemos de amar más a Dios, pero sin dejar de amar a nuestros familiares. Así es. Esto es como un doble compromiso, hermanos, porque debemos de amar a Dios y amar a nuestros familiares, pero no más que a Dios. ¿Sí? Debemos de amar siempre más a Dios. Por eso que, hermano, que allá en Marcos 12:30 nos dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Sí? Por eso que nos manda Jesús, hermanos, a amar de esta forma, de esta magnitud. Imagínense, hermanos, cómo nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Por qué Dios nos manda a amarlo a Él de esa forma? ¿Por qué Dios nos manda a amar a Él de esa magnitud? Porque solamente así, hermanos, podemos seguirle de verdad. Amén. Porque solamente así, hermanos, usted y yo vamos a estar dispuestos a buscarle en todo momento. Por esa razón, hermanos, si le amamos de esa forma, de esa magnitud, podemos estar siempre dispuestos a servirle a Él en todo momento. Así es. Porque no podemos negar, hermanos, que en nuestra vida espiritual llegamos a servir a Dios, pero hay momentos, hermanos, que se nos acaban las fuerzas, se nos apaga la emoción, se nos apaga el fuego, hermano. Pero si usted y yo, hermano, amamos a Dios sobre todas las cosas, así como lo dice aquí, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, ese amor va a permanecer. Amén. Y usted y yo siempre la vamos a buscar Sí, Señor. continuamente. Amén. No vamos a cesar de buscarle. Señor. No vamos a cesar de servirle. ¿Sí? No vamos a cesar de obedecer a su palabra. Por eso es que nos pide, hermanos, la palabra de Dios, este gran y primer mandamiento: que la amemos de esa forma, que la amemos de esa magnitud. Porque solo así, hermanos, podemos seguirle verdaderamente a Él. Es así como Él quiere que le sigamos a Él.
con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Amén. Él quiere, hermano, que usted y yo le demos todo por Jesús. Así es. Eso que debemos de hacer, hermano, Aleluya. darlo todo por Jesús. Gloria a Y Dios. Él se lo merece, hermano, porque Él ha hecho tanto en nuestras vidas, Él sigue haciendo tanto en nuestras vidas, hermanos, que usted y yo no podemos pagarlo. No podemos pagarlo. Por ello, hermanos, debemos de amar tanto a nuestros hermanos. Y el apóstol Juan siempre nos sigue hablando de lo mismo, hermanos. En Juan, el Evangelio de Juan 14:15 nos dice: si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Y en primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 3 nos dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Hermanos, si nosotros amamos a Dios como en Marcos se nos dice, Marcos 12:30, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, alma y fuerzas, hermanos, usted y yo vamos a poder cumplir los mandamientos de Dios. Así es. ¿Sí? Nosotros podemos, hermanos, cumplirlo de esa forma si verdaderamente le amamos. ¿Sí? Como le decía, hermanos, le estamos sirviendo al Señor, pero hay momentos que cesamos, hermanos. Nos enfriamos, hermanos. Y por ello, hermanos, dejamos de servirle como iniciamos sirviéndole a Dios. Porque cuando iniciamos a servirle a Dios, hermanos, lo hacemos con mucho entusiasmo, con mucho amor, con mucha dedicación, hermanos. Pero hay momentos, hermanos, que cesamos. Nuestras fuerzas se terminan, por decirlo así. Nos debilitamos. ¿Pero por qué, hermanos? Porque desviamos nuestra mirada hacia otro lugar. Nos dejamos llevar por las cosas de este mundo. Así es. ¿Sí? Y nos alejamos de Dios, hermano. Cierto. Y eso no debe de suceder, hermano. Muchas veces ponemos pretextos para servir a Dios. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque decimos que el trabajo no nos deja, que los estudios no nos dejan, que no tenemos tiempo y muchas cosas, hermanos. Pero realmente, hermanos, si nosotros amamos de esta forma a Dios, nosotros vamos a ser organizados. Vamos a poder trabajar, vamos a poder servir, vamos a poder congregarnos, vamos a poder, como le digo, también atender a nuestra familia. Por ahí, hermano, escuchaba a una persona que decía, todas las personas, la mayoría de personas cristianas dice que primero es Dios, segundo es Dios y tercero es Dios. Y después dejan a la familia. Y yo le digo, dice, que primero es la familia y después es Dios. ¿Será correcto eso? No es correcto, claro que no. ¿Por qué, hermanos? Porque si yo estoy aquí es gracias a Dios. Amén. Y si yo tengo una familia es gracias a Dios. Amén. Es porque Dios me la da. Amén. Y entonces, ¿por qué yo voy a poner primero a mi familia y después a Dios? Si yo estoy aquí es porque Dios me ha dado vida. Así es. Y si yo tengo familia es porque Dios me permite ponerla. Gloria a Dios. Por ello yo tengo que poner primero a Dios en todo. Sí, amén. Por eso que nosotros decimos que primero es Dios, segundo es Dios y tercero es Pero Dios. sigue siendo Dios. ¿Sí? Lo demás queda para después. Aleluya. ¿Sí? Porque si primeramente, hermano, amamos a Dios, como siempre le digo, nosotros vamos a poder amar a las demás personas. Porque si yo no amo a Dios principalmente, yo puedo tener a mi familia, pero si yo no estuviera en los caminos de Dios, que Él me ha amado primero, hermanos, entonces yo pudiera tener mi familia, pero yo no pudiera ser responsable con mi familia. ¿Sí? Yo puedo tener a mi familia, pero yo puedo estar en otro lugar y no atendiendo a mi familia. ¿Sí? Pero gracias a Dios, por la grande misericordia de Dios y por el grande amor de Dios, hermanos, estoy aquí y yo puedo atender también a mi familia. Gloria a Dios. ¿Sí? Por ello, hermanos, y la Biblia dice que para todo hay tiempo. Hay tiempo para servir a Dios, hay tiempo para nuestra familia, hay tiempo para el trabajo, para el estudio. Lo único que tenemos que hacer es organizarnos, hermanos. Así es, Señor. Organizarnos porque debemos de ser responsables en todo. Y Aleluya. principalmente en la obra de Dios. Amén. Por ello, hermanos, nos decía el punto número 2, seguir a Jesús es amarlos más que a nuestras familiares. ¿Sí? Debemos de amar menos a nuestros familiares y amar más a Dios. ¿Sí? Es lo que les decía el versículo 26. Como tercer punto, hermanos, dice que debemos amar también a Jesús más que a nuestra propia vida. Dice el versículo 27, hermanos,
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mateo, en el capítulo 16, dice lo mismo, pero agrega una frase más. Dice Mateo 16, 24, y dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sí? Aquí, hermano, en la primera frase que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, aquí no quiere decir algo muy importante, que si alguno, esto quiere decir, hermano, que cuando Jesús hace el llamado, cuando usted y yo decidimos levantar nuestra mano o pasar el frente, lo hacemos voluntariamente. Así es. Por eso que dice la palabra de Dios, que si alguno quiere venir en pos de mí, la decisión la he tomado yo, la decisión la he tomado usted, y lo ha hecho voluntariamente. Nadie lo obligó a que usted a aceptar a Cristo Jesús, sino que lo hicimos voluntariamente, hermano. Señor. Pero si lo hicimos voluntariamente, hermano, entonces debemos de ser responsables. Debemos de cumplir con ese compromiso que usted y yo adquirimos en ese momento. Como le digo, aquí vamos a seguir viendo cuál es el compromiso que usted y yo hemos adquirido. Pero, hermanos, es voluntario que usted y yo estemos aquí. Nadie nos obliga. Nadie nos obliga. Pero si venimos a este lugar es porque amamos a Jesús. Aleluya. Es porque necesitamos de nuestro Dios. Señor. ¿Sí? Pero por ello, hermanos, es cuando más debemos de esforzarnos de buscar más de Él. ¿Sí? Por ello que debemos de buscarle más cada día, más y más de Él. Sí, Señor. En la segunda frase que nos decía, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que usted y yo ya no somos dueños de nuestra vida. Así es. Nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor. Él es el dueño de nuestra vida. Sí. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por nuestra libertad. Amén. Usted y yo éramos cautivos del mundo, éramos cautivos del pecado, ¿sí? Pero Cristo Jesús nos libertó. Él pagó el precio allá en la cruz y por ello ahora somos libres y ahora pertenecemos a Cristo Jesús y no al mundo. Sí. Por ello mi vida le pertenece a Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Por ello, hermanos, ahora quiere decir que niégase a sí mismo, quiere decir que yo en mi vida ya no puedo hacer lo que yo quiera. Yo tengo que hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Lo que Él quiere que yo haga. Así Que es. yo le agrade, que yo le sirva, que yo le busque, que yo le obedezca, que yo le ame a Él. Aleluya. Es lo que Dios desea. ¿Sí? Y eso es negarse a sí mismo, que yo ya no haga todo aquello que a mí me gustaba hacer para complacerme a mí mismo. Porque yo antes me divertía en el fútbol, que en la televisión, en muchas cosas, hermano, en los vicios, en muchas cosas que hay en el mundo. Pero eso yo ya no lo hago. ¿Por qué? Porque ahora yo sé que eso no le agrada a Dios. Y yo no debo de vivir para agradarme a mí, sino que yo debo de vivir para agradar a Dios. Amén. ¿Sí? Por ello, hermanos, yo debo de negarme a mí mismo. No debo deleitarme para complacer mi cuerpo, mi carne, sino que yo debo de esforzarme para complacer a Dios y agradar a Dios. Amén. Por ello debo de negarme a mí mismo. Claro. Y en la tercera frase, hermanos, nos dice, entonces decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Tome su cruz y siga. Esta frase me gusta bastante, hermanos. Tomar su cruz y síganme. Como le he dicho en otras ocasiones, porque tomar mi cruz no tiene que ver con las malas circunstancias que usted y yo vivimos en la vida. No tiene que ver que usted y yo soportemos a la suegra, que soportemos, hermanos, al esposo borracho, que soportemos a los hijos rebeldes. No tiene nada que ver con esa situación de la vida. Sino que, hermanos, cargar mi cruz significa, hermanos, que usted y yo, hermanos, hagamos parte de la obra de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Cristo Jesús cargó la cruz hasta el Calvario?
porque Él, llegando al Calvario, hermanos, se entregó a sí mismo para salvar al mundo. Amén, así es. Esa es la obra de Jesús, hermano, salvar al mundo. Entonces, por eso usted y yo también debemos de cargar la cruz. Nosotros debemos de hacer parte, formar parte de la obra de Jesús. En pocas palabras, hermanos, usted y yo debemos de servir en la obra de Dios. ¿Sí? Eso es lo que debemos de hacer. Servirle a Dios en la obra de Dios, para que todas aquellas personas que aún no han conocido a Cristo Jesús, que le conozcan, que crean en Él y que también reciban la palabra de salvación que Cristo Jesús da. ¿Sí? Eso es lo que significa, hermanos, que carguemos nuestra cruz. Por ello, hermanos, es necesario, y esa es la gran responsabilidad, ese es el compromiso que usted y yo hemos tomado cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Que nosotros, hermanos, lleguemos a servirle a Él. Pero cuando lleguemos a servirle a Él, hermanos, que no cesemos, hermanos. Muchas veces, hermanos, dejamos de servirle a Dios porque ponemos la mirada en el hombre, hermano. Porque decimos, bueno, si este es un pastor, este es un ministro bien reconocido y no hace bien las cosas, este falla. Sí, hermanos, nosotros somos hombres, vamos a fallar. Por ello no debemos de poner nuestra mirada en el hombre, sino que nuestra mirada debe estar puesta en Cristo Jesús, porque Él es perfecto, Él es Dios, el Todopoderoso. ¿Sí? Solo en Él. No debemos de fijarnos en el hombre, porque el hombre es imperfecto y va a fallar. Por ello, si le vamos a servir a Dios, pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús y no en el hombre. ¿Sí? Por ello, hermanos, si le vamos a servir a Jesús, sirvámosle con amor, porque le amamos. ¿Sí? Por ello, hermanos, también Pablo nos aconseja algo muy importante. En Romanos capítulo 12, versículo 1, nos dice: así que, hermanos, os ruego que las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo que desea el Señor, hermano. Antes, Dios recibía, hermano, los sacrificios de animales, pero hoy Él ya no quiere sacrificios de animales. Él desea que usted y yo nos demos todo por Él. Él desea que usted y yo nos demos en entrega total a Él. Por ello, hermanos, también debemos de ser leales con nuestro Dios. Usted y yo no podemos también andar en iglesia sintiéndole, porque hay diferentes doctrinas, hermanos, y eso nos puede llegar a confundir. Por ello debemos de permanecer en una sola congregación. ¿Sí? No podemos andar de iglesia en iglesia sintiendo, hermano, porque lo vamos a terminar perdiendo. Por eso debemos de ser leal a la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Y permanecer en una sola. Por ello, hermanos, debemos entregarnos totalmente a Dios. Debemos de darlo todo por Jesús. Si realmente le amamos, así va a ser, hermano. Por ello debemos de reflexionar, hermanos, debemos de hacer conciencia. ¿Cómo es que estamos siguiendo a Jesús? ¿Estamos siguiéndole por las razones correctas o le estamos siguiendo por razones equivocadas? ¿Le estamos amando así como Él nos está pidiendo? ¿Que le amemos a Él sobre todas las cosas o no, hermanos? ¿O estamos amando a otras cosas más que a Dios? Y si verdaderamente, hermanos, estamos sirviéndole a Dios como Él desea, con mucha dedicación, con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo. Así que esa es la reflexión, hermanos, y les pido que sigamos adelante firmes en la obra de nuestro Dios.